7:19 vía Zoom. Un invitado muy querido, muy respetado en este espacio, Isaac Mosquera, presidente de la Sociedad Venezolana de Neurología, director del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, neurólogo, especialista en dolor crónico, fibromialgia y trastorno del sueño. Con este caballero se puede hablar de muchas cosas. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar en el tiempo disponible con el tema de el Alzheimer. Y en los últimos años, usted dirá, doctor, ¿hasta dónde puede ir en retrospectiva? ¿Qué tendencia se ha registrado con la dinámica del Alzheimer en el país? Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo. Gracias por la invitación y por ver el Ávila desde desde el fondo. Y nosotros estamos viendo, no sé si eso es en Margarita, al fondo, en el cuadro, ¿qué será? Falcón. Ese es el fondo, ese es el Choroní. Fíjate. Qué bueno, en el cuadro que está detrás del doctor para la gente que nos sigue por radio. Adelante, doctor. Bueno, fíjate lo siguiente. Hoy en día tenemos que entender que la enfermedad de Alzheimer ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho por las investigaciones que se están haciendo en diferentes partes del mundo. Sabemos que en este momento hay más de 46 millones o 50 millones de personas que pueden estar padeciendo de Alzheimer y que no tienen un diagnóstico. ¿Ok? Esto es un problema global y actualmente se sabe que en España hay más de 800.000 personas y en Venezuela no tenemos la data para poder tener más o menos una idea de lo que realmente está pasando acá. En Venezuela nuestra tendencia ha sido realmente interesante desde el punto de vista que en los últimos 15 años ha habido una migración de gente joven hacia otros países y esto ha traído como consecuencia que la mayoría de las personas que se van quedando en Venezuela son las personas mayores. Estas personas mayores con dificultades para poder conseguir una atención médica adecuada en el sentido de diagnosticar precozmente la enfermedad de Alzheimer. Como sabemos, esta es una de las demencias más frecuentes. El 75% de las demencias corresponden a la enfermedad de Alzheimer y esta es una enfermedad que progresivamente va apareciendo después de los 60 años, con síntomas muy, muy pequeños, con pérdida de la memoria, sobre todo la reciente, la memoria que nos sirve para el trabajo, porque se van afectando por sustancias acumuladas en el cerebro, como es la sustancia tau, amiloide. Hay problemas también que esa acumulación va a afectar el hipocampo, que es el centro de la memoria reciente de lo que estamos viviendo el día a día. Doctor, fíjese, le quería preguntar, usted ha dicho algo importante. En Venezuela no tenemos la data en cuanto a pacientes de Alzheimer, sobre todo en el comportamiento. Pero usted, como presidente de la Sociedad Venezolana de Neurología, ¿qué nos puede decir sobre todo, poniéndolo tradicionalmente básico? ¿Ha aumentado el número de pacientes en Venezuela con Alzheimer, el número de casos y sobre todo la frecuencia en consultas para intentar detectar si aquel paciente está iniciando con el Alzheimer o otro tipo de demencia como usted bien hace referencia? Bueno, esto es realmente importante porque vamos a hablar primero de la demencia como tal. Sabemos que la demencia es una de las principales causas o síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Y en la demencia comenzamos a tener olvidos, y estos olvidos comienzan con, de lo más reciente, la repetición, la desorientación, pero algo que nosotros no le habíamos puesto mucho énfasis es al sueño. La mayoría de los pacientes en la última etapa están durmiendo menos. Y
estos pacientes al dormir menos tienen menos capacidad de recuperación de las sustancias que normalmente intervienen en la memoria. Y eso ocurre durante la fase no REM del sueño. Y esto es importante entender que una persona que no duerma bien va a tener depresión, va a tener ansiedad, va a tener dolor, va a tener molestias en el día y son síntomas que van apareciendo gradualmente y la gente no le da importancia. Normalmente en los pacientes que desarrollan una demencia, generalmente tienen una muchos años, de temprana edad, 50 años, ya vienen con un deterioro cognitivo. Y ese deterioro cognitivo es lo que más nos hace sospechar que puede ser una enfermedad de Alzheimer. En nuestra consulta han aumentado el número de pacientes con trastornos de memoria reciente, depresión, ansiedad, y cuando se le hacen pruebas neurocognitivas para saber en qué condiciones está su cerebro, pues normalmente encontramos estas alteraciones tanto en el sueño, depresión, ansiedad y sobre todo preocupación por las personas que se han ido, sus hijos, y es algo que nos está afectando en este momento a la población. Tenemos una población que va envejeciendo. Para el 2030 nosotros vamos a tener un porcentaje significativo de pacientes con demencia y esto producto del envejecimiento. Hay que diferenciar también lo siguiente. Al ir envejeciendo las personas, pues se van apareciendo síntomas de pérdida de memoria que son normales, que antes se consideraban una demencia senil. Hoy en día ese término está en desuso. No podemos considerar ahora por una persona que esté envejeciendo o que tiene una demencia senil. Entonces, las características ya de una persona que tenga una demencia va a empezar por trastornos con la memoria, después dificultad para planificar, para razonar de manera lógica, para comprender la ironía, los chistes, para comprender, estimar distancia. Por eso es que se pierden en un estacionamiento, se les olvida la llave, no sabe dónde pusieron el carro y esas confusiones van a ir ocurriendo progresivamente. No, pueden haber entonces trastornos visoespaciales, pueden haber dificultades para orientarse cuando se cambian de una vivienda a otra, de los padres a los hijos para ser cuidados. Todos estos factores intervienen en la confusión que viven los pacientes. Ahora, y además pueden tener caídas, lo cual puede también dificultar su manejo. Doctor. Ahora, hay pacientes que comienzan con dificultades para encontrar la palabra. Esto es lo que se llama una agnosia y comenzamos a tener individuos que pierden, están hablando y no encuentran la palabra que van a decir. Y eso es importante en el diagnóstico precoz de una enfermedad de Alzheimer. Normalmente puede pasar desapercibida, pero cuando se instala es severa y va a dar mucha sintomatología y va a afectar a la familia, va a afectar al cuidador, va a afectar todo el sistema de salud y el impacto económico que genera un paciente que requiera de cuidadores. Y queremos estudios importantes como neurodiagnóstico, estudios del líquido cefalorraquídeo. Las familias quieren saber exactamente cuál es la causa, si es genética o no es genética, si a ellos le van a dar o no le va a dar Alzheimer. Y todo esto son un impacto económico, porque son estudios costosos que hay que hacer. Y esto trae como consecuencia también una expectativa. Si tienes un familiar con Alzheimer, pues la familia está preocupada por esto. Pero hay que recordar que la mayoría de los pacientes generalmente no tienen solamente por pérdida de memoria un Alzheimer. Hay que aprender a diferenciarlo de otras demencias. Por ejemplo, hay la demencia de Lewis, que es una demencia que es muy parecida al Alzheimer, pero se caracteriza por tener alucinaciones. Entonces los pacientes comienzan a alucinar, comienzan a tener delirio, ven animales, ven cucarachas, Doctor, ven seres
que son signos importantes para llamar la Doctor, atención. disculpe la interrupción, me toca ser el malo de la película cuando tengo que decir estas cosas, pero el tiempo hace rato se agotó. Usted ha dado una magistral conferencia, ha dado un mensaje increíble. Es muy doloroso tener que ponerle término a la entrevista, pero cuestión de programación. Muchísimas gracias y esperemos contar con usted siempre y muy pronto, otra vez. Siempre a la orden. Bueno. Gracias, doctor, gracias. Gracias, doctor. Qué lástima da cortar señor. una entrevista así. No es culpa nuestra. Isaac Mosquera, presidente de la Sociedad Venezolana de Neurología. A mí me han dicho los odontólogos que hoy en día están viviendo, te lo dije el otro día, no de las caries, sino del bruxismo. Esto que está diciendo el doctor. Correcto. Inconscientemente, la gente incluso por esa vía drena la cantidad de tensiones que, bueno, que Correcto, todos y fíjate tenemos. lo que dice, que ha aumentado el número de consultas y encuentran que hay ansiedad, depresión y sobre todo todo lo conducente a una enfermedad de demencia como tal que se refleja con distintos síntomas. Así que hay Así que es. prestar atención. Regresaremos.